aquel que cree en mí vivirá, vivirá, aunque haya muerto, vivirá, vivirá. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la voz de tu verdad. Comienza el tiempo de Cuaresma, preparación para la Pascua, el momento más importante del año cristiano. 40 días en los que recordamos que Jesucristo marchó al desierto para recordar la experiencia de Israel. Os invitamos, desde Cautivados por la Palabra, a un retiro en el desierto, a acompañar a Jesucristo en esta cuarentena cuaresmal hacia el desierto de nuestro interior, el desierto de nuestra oración, el desierto de nuestro esfuerzo por la libertad y por vencer la tentación. Bienvenidos a este momento de oración, que el Señor, el Espíritu, como a Jesucristo, nos acompañe al desierto y sea un lugar fecundo, que sus arenas, tocadas por el Espíritu y por nuestro esfuerzo, den fruto de un cristianismo renovado. Bienvenidos, os invitamos a un retiro en silencio de encuentro con Dios. Los 40 días de la Cuaresma, esta cuarentena cuaresmal hacia la Pascua, nos recuerdan los 40 días que Jesús pasó en el desierto exactamente después de haber sido bautizado en el río Jordán. Entonces nosotros, cogidos de la mano de Jesús, queremos también irnos con Él para tener una experiencia de desierto y recuperar los orígenes. Dice el texto, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y después de ayunar 40 días, al final sintió hambre. Digamos, fijémonos en cada expresión de esta que hemos leído de la palabra de Dios según San Mateo. Fue llevado por el Espíritu. Por tanto, es voluntad de Dios. Jesucristo va al desierto porque forma parte de la misión de Jesús, de los inicios de la misión. Y también por el Espíritu. Es una experiencia espiritual. Ir al desierto, 40 días nosotros también, es para construir nuestra espiritualidad. Queremos que la Cuaresma sea una experiencia espiritual, una experiencia creyente interior para construir nuestro discipulado, nuestra vida en el Espíritu, nuestra espiritualidad bautismal y cristiana, llevado por el Espíritu al desierto. El desierto, como hemos dicho, nos recuerda los 40 años de Israel por el desierto. También recuerda el diluvio, ¿verdad? Fruto del pecado de la humanidad. Estos 40 años son el paso desde la tierra del Éxodo, en el Éxodo, la tierra de Egipto, la tierra de la esclavitud. Se sale de allí, Éxodo, para ir a la tierra prometida, la tierra de la libertad. Es un paso, es un tiempo de liberación. Dejamos atrás el pecado, la esclavitud y vamos a la tierra de la libertad, la tierra prometida. Esto significa el desierto que nos recuerda a Israel, camino de la libertad. Para ser tentado. Forma parte de la experiencia de Jesús la victoria contra la tentación. El ser humano hasta ahora, sobre todo Adán y Eva, y después también en el Éxodo Israel, han sucumbido a la tentación. Han caído en la tentación y se han dejado conducir por el pecado. Jesucristo viene a inaugurar una nueva humanidad, un nuevo tipo de persona en la que se dé la victoria frente al pecado, la victoria ante la tentación. Y al final, después de estos 40 días, sintió hambre. Satán, el diablo, espera a que surja la debilidad del hombre para tentar. Por eso cada persona suele ser tentada de una manera diferente, porque el diablo tienta en aquello donde están tus mayores debilidades y limitaciones, digamos allí donde más duele. El diablo tienta también en los momentos más bajos de mi vida. Por eso tenemos que estar preparados porque sabemos que él se aprovecha de nuestra debilidad. Quiere partir de ella
para que busquemos soluciones erróneas a los problemas de la vida. Cuando sentimos hambre, dolor, miedo ante la muerte, el hombre es capaz de todo para escapar rápidamente a eso. Recordemos el caso de Esaú, que tenía tanta hambre cuando llegó de cazar que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Capaz de todo cuando hay hambre, cuando hay dolor, cuando queremos resolver rápido la tentación, la dificultad. Por eso, soportar la debilidad, el límite, tiene que ver con superar la tentación. Aceptar nuestras limitaciones es camino necesario para vencer a la tentación. Bien, pues os invitamos desde aquí entonces a acompañar a Jesús y a profundizar en el sentido del desierto desde tres principales puntos de vista que tienen que ver sobre todo, vamos a relacionar con las tres tentaciones de Jesús según el Evangelio de San Mateo y de San Lucas, que viene de la fuente Q. Vamos a ir leyendo cada tentación de Jesucristo para profundizar en un sentido del desierto que os invitamos a aplicaros a vuestra propia vida. El pueblo de Israel recogía el maná en el desierto, pan del cielo, porque experimentaron el hambre. No solo de pan vive el hombre. Por eso el desierto, con su falta de pan, nos recuerda el hambre de palabra de Dios. Nos recuerda que el ser humano necesita también la palabra de otro. Y el maná es un símbolo de la Torá, del pan de la palabra que el Señor nos da. Vencemos con Cristo la primera tentación y aprendemos en el desierto a tener otra sed, otra hambre de palabra. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Jesús ayunó 40 días con sus noches y al final sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que las piedras estas se conviertan en panes». Le contestó: «Está escrito, no de solo pan vive el hombre, sino también de todo lo que diga Dios por su boca». Primer significado del desierto es el lugar del silencio, de la soledad, para poder escuchar la palabra de Dios. El hambre de pan nos lleva al hambre de palabra. El diablo empieza prometiendo la inmediatez. Si se tiene hambre, pues inmediatamente la solución a ese problema. La vida como resolución inmediata de los problemas. Porque además esto pone a prueba lo que yo soy. Si no soluciono el problema es porque no seré hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, si alguien te cuida, si estás en manos de la providencia, ¿por qué te suceden estos males? ¿Por qué tienes hambre? Es una cuestión ahí muy profunda, ¿no? Porque es poner en duda lo que soy. ¿De qué sirve si no ser cristiano, esforzarme, si los problemas no vienen resueltos? Y ahí permanecen. Y Jesús lo vive de una forma positiva. Y nos invita a nosotros también a ello. El hambre de pan nos abre a aguantar durante un tiempo. Tener hambre nos abre a otro tipo de alimento. Nos abre a la palabra de Dios. Existe, además del alimento del estómago, el alimento del oído, el alimento de la persona, el alimento del corazón. El desierto y la importancia de la experiencia del silencio. En el desierto no hay voces, en el desierto no hay... Entonces, en ese silencio absoluto es posible escuchar una palabra desde el interior. Pero un silencio, a veces confundimos la experiencia de silencio con algo positivo. Voy a hacer silencio en mi vida, No. A veces el silencio es una experiencia negativa que nos viene impuesta. No oigo nada, experimento soledad, no siento nada.
Eso es también desierto, en el sentido negativo, cuando quieres oír y no oyes, cuando quieres compañía y no la hallas. El desierto es también una experiencia impuesta. Acordaos del texto famoso siempre del profeta Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12. Voy a mandar hambre a la tierra y sed, no de pan ni de agua, sino de escuchar la palabra de Dios, porque querréis escucharme y no podréis. Pues cuando uno quiere escuchar y no oye nada, a veces nos pasa incluso en la oración, desierto, vivo un tiempo de desierto. Pues eso es la Cuaresma, ese es el tiempo que Jesucristo vivió en los 40 días. Cuando no escucho ya lo de siempre, cuando nadie me habla ni siquiera a Dios, ahí, en ese silencio que yo no he buscado, es posible hacer experiencia de otro tipo de palabra, experimentar de verdad el hambre de otro. Los rabinos, hemos hablado alguna vez en este canal, hacen una relación muy bonita entre la palabra hebrea desierto, que es midbar, con la palabra hebrea palabra, que es dabar. Son iguales, dabar y midbar, solo que se añade una M delante. Middabar, dabar. Y en hebreo muchas palabras se forman añadiendo una M delante a la raíz de 3 letras. Entonces, aunque no sea exacto lingüísticamente, pero los rabinos relacionan muy bien. Midbar proviene de dabar. Entonces, el desierto, midbar, es el lugar de la palabra, dabar. El desierto es el lugar adecuado para escuchar la palabra de Dios. Por eso en el desierto también Moisés, Deuteronomio capítulo 6, os invitamos a leerlo, versículos 4 y siguientes, Moisés enseña en el desierto la gran oración de Israel. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios. Será el último significado del desierto. El primero, escucha, y el último, ama. Escucha para amar. Los silencios de la vida, la soledad como experiencia que no hemos buscado, nos abre a una escucha y a un amor que nunca habíamos imaginado. Es verdad que hoy en día es muy difícil el silencio exterior, muy difícil, pero se puede buscar. También es muy difícil, mucho más difícil quizá, el silencio interior. Tantas preocupaciones, tantas cosas que hacer, tenemos que buscar también, esforzarnos por hacer silencio interior. Y quizá también hoy es muy difícil lo que yo llamaría el silencio intermedio. Silencio exterior de ruido, silencio interior de... Pero hay un silencio intermedio que son el estar conectados, ¿no? Estamos solos, en silencio, rezando, ante el Santísimo incluso, pero nos llegan mensajes. Rezamos con el móvil y llega un WhatsApp. Ese silencio intermedio también es importante. O nos desconectamos o no habrá silencio. Si mientras estamos con Dios estamos conectados y abiertos a otras cosas, es posible que sea bastante difícil encontrarnos con la palabra de Dios, atisbar esa hambre de Dios y de su palabra. Después lo del desierto también y su soledad y el silencio, yo os invitaría a otra dimensión, predicar en el desierto. Esto es como predicar en el desierto. ¿Qué significa esa expresión? Que aquí nadie escucha, que aquí no merece la pena, que no hay fruto. Pues también eso es el desierto. ¿Para qué irme al desierto si allí nadie nos va a escuchar? Allí no merece la pena hablar, tampoco es sensato sembrar nada en las arenas del desierto. Es también cuando nadie oye, allí se fue Juan Bautista, donde nadie parece oír, donde nada parece tener fruto, donde nada, en esa experiencia de desierto, es posible atisbar el hambre de la palabra de Dios. En esa soledad a veces no buscada, pues ahí la palabra que nos ilumina. Jesús ha venido también en esto a transformar el significado del desierto. Cuando solamente vemos infecundidad, soledad, silencio absoluto, Jesucristo viene para tocar el desierto y convertirlo en lugar de escucha. Dios con Jesús habla en el desierto, pero de una forma novedosa, que tengo que aprender yo a escuchar y a atisbar, superar la soledad primera, superar ese silencio pesado para poder atisbar una voz como nunca la he oído, la voz de Dios que siempre sorprende. Soportad el silencio, aguantad la soledad, dejad también que el Señor haga silencio de su propia voz en vuestra vida, porque si somos fieles a ese silencio, escucharemos la voz de Dios de una forma que solo Él sabe dar.
No tentarás al Señor tu Dios. El desierto como lugar de lucha, como lugar de esfuerzo, como lugar de victoria contra la tentación. El esfuerzo de caminar por lugares difíciles. Entonces se lo llevó el diablo a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: a sus ángeles ha dado órdenes para que cuiden de ti. Y también te llevarán en volandas, para que tu pie no tropiece con piedras. Jesús le repuso: También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Pasamos ahora, os invitamos a meditar en la segunda dimensión del significado del desierto. El desierto con sus dificultades como invitación a luchar. Es difícil la vida en el desierto, es difícil sobrevivir. Casi siempre está la tentación de venirse abajo, de echarse para atrás. El desierto entonces es una verdadera educación, pedagogía de nuestra voluntad, pedagogía del esfuerzo y también pedagogía de la libertad. En el desierto uno se curte ante las dificultades de la vida y las cosas no importantes en el desierto no las necesitamos. ¿De cuántas cosas estamos llenos que en el desierto no harían falta? Porque no hacen falta para vivir. El desierto es lugar de la voluntad y, por tanto, del desprendimiento. Parece que es demoníaco, que es una tentación, vivir una vida de facilidades, ¿no? Pues ante cualquier cosa, pues deja que los ángeles te conduzcan, deja la vida como un camino de rosas, una senda sin tropiezos. Eso debería ser la vida del Hijo de Dios y de su misión, porque es el Hijo de Dios. ¿No será que Dios te ha abandonado si no va todo bien, si no va todo fácil? No, esto es una tentación, esto es demoníaco. El desierto nos invita a comprobar que la vida, también la misión, el cristianismo, la fe, es un camino largo y esforzado con dificultades, donde hace falta, es necesario luchar y esforzarse. Educar la voluntad que tantos psicólogos y psiquiatras subrayan y que yo creo que los medios de comunicación, sobre todo la propaganda que nos dan, pues dicen justamente lo contrario, y es más fácil dejarse llevar por esa propaganda, creernos las promesas, como la serpiente Adán y Eva, de que todo es fácil y lo apetitoso siempre nos viene bien. Y yo creo que aquí podemos aplicar esto desde el punto de vista personal y desde el punto de vista social. Ya en tiempo de Israel frente a sus culturas alrededor, ¿no? Israel es un pueblo nómada, un pueblo que pasa por el desierto, educado 40 años por Dios en la dificultad y en la lucha. Por eso perdura hasta hoy. Es una religiosidad recia de la voluntad. En cambio, Canaán, más bien, Egipto también, Mesopotamia, son religiosidades más bien de la agricultura, fecundidad, facilidad, sensualidad, de lo fácil. Y por eso han desaparecido. Yo creo que una sociedad, y también nos puede pasar hoy, una sociedad que no educa la voluntad, una sociedad que dice que todo es fácil y todo son promesas, al final no tiene futuro, se quedará sin futuro, está llamada a desaparecer. E igual también sucede en el ámbito personal. Si solamente educamos a nuestros niños y jóvenes en la facilidad, en la inmediatez, quiero esto y lo tengo, no serán capaces en el futuro de asumir frustraciones, de asumir las dificultades y frustraciones de la vida. Los países, yo creo, que olvidan el esfuerzo, pues son culturas en extinción. Y las personas que no educan la voluntad y el esfuerzo tienen también un futuro muy incierto y seguramente construirán poco y dejarán poca huella tras de sí. Importancia, por tanto, de la voluntad recia y también, muy en relación con la voluntad, la libertad. La libertad, pienso yo, no consiste en secundar lo que me apetece, movido por las propuestas de los que nos quieren consumidores, la economía, o súbditos, el poder. Eso no es la libertad. La libertad es la prevalencia de la voluntad,
de los criterios personales y profundos. Es la capacidad, diría un psiquiatra, la capacidad de posponer resultados, retrasar metas, la superación de la inmediatez, la victoria de la persona sobre los estímulos, aunque sean todos preciosos, que resplandezca la persona y su dominio sobre las cosas, incluidos los estímulos. Por tanto, creo es importante no quedarse en los medios, sino pensar en los fines que me dignifican, en los más humanos, y desde ahí poner los medios adecuados. Saber decir no y saber sostener el sí. Esto es la libertad. Y lo contrario es la adicción, la dependencia. Cuando falta libertad y voluntad, solemos posponer las cosas. Esto mañana lo haremos. No, ya cuando acaben estos días así más difíciles de fiesta o estos días de mucho trabajo, luego ya empezamos siempre a posponer. Es que siempre hay excusas para posponer el esfuerzo. Y por otro lado, también no solamente a veces posponemos el esfuerzo, sino que una vez que empezamos, es difícil empezar, sostener, ser fieles, sostener lo empezado. Esto es la Cuaresma, esto es ir al desierto. La humanidad, creo yo, de hoy, en cambio, no sé qué pensáis, meditadlo, tenemos un déficit, creo yo, y también la Iglesia actual, los cristianos, tenemos un déficit de voluntad y de libertad. Un déficit, yo creo, de desierto. No necesitamos urgentemente esta pedagogía de la voluntad y la libertad en nuestra vida. Yo creo que nuestra hondura creyente y nuestro futuro dependen de ello, como Israel. Un pueblo recio, fundamentado en una voluntad transparente, en una voluntad educada y contrastada. Pero además de vencer nosotros la tentación, no nos dejéis caer en tentación, Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. No es solo no caer yo en la tentación, educar mi voluntad, sino no tentar a Dios. ¿Qué es tentar a Dios, al Señor tu Dios? Juzgar a Dios. Hacerle depender de cómo nos va a nosotros, ponerlo a prueba, pedirle pruebas, exigirle signos, esa relación mercantil con él, ¿no? Lo que dicen los investigadores, do ut des, te doy para que me des. En tanto en cuanto me vaya bien contigo, pues entonces yo seré. Si yo me siento bien, tú existes y yo te sirvo. Si las cosas van mal, tú no existes o yo me aparto de ti. No, relación mercantil con Dios no. Una de las cosas, yo creo, en las que más nos educa el desierto, todo tipo de desierto, es a superar la relación mercantil con Dios, a superar nuestra tentación de tentar a Dios, de hacerle depender de cómo nos va en la vida. Por eso cuando aprieta el desierto y la fidelidad se mantiene, es un signo de que estamos purificando nuestra religiosidad y descubriendo el verdadero sentido de la fe. Entonces, el desierto como lugar de tentación, lugar de esfuerzo, de lucha. El desierto como victoria de la libertad personal. Y el desierto como educación en la voluntad y en una religiosidad, donde Dios es Dios y yo soy discípulo que sabe ir detrás de su voluntad y de sus caminos. Si eres hijo de Dios, utiliza el poder para tu misión. ¿Qué decidirá Jesucristo? ¿Cuál es la tercera dimensión del desierto? Después se lo llevó el diablo a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo con su esplendor, diciéndole, te daré todo esto si te postras y me rindes homenaje. Entonces le replicó Jesús, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios rendirás homenaje y a Él solo prestarás servicio. Entonces lo dejó el diablo. En esto se acercaron unos ángeles
y se pusieron a servirle. Pasamos a la tercera tentación. Solo a Dios adorarás. Se nos presenta un doble tipo de adoración. Adorar al diablo y al dinero o adorar solo a Dios. El diablo, si lo adoras, te promete el poder. Hacer las cosas desde el poder. Y en cambio Dios, como veremos, te ofrece el amor, te ofrece la verdad. Depende a quién quieras adorar. En la Cuaresma, el desierto nos invita a superar todo tipo de idolatría. La idolatría en la que cayó Israel, camino de la tierra prometida. El amor frente al poder. Ahí San Juan Bosco tiene unas palabras preciosas cuando a los educadores les dice a los maestros cómo tenéis que amar a vuestros discípulos, a los chicos, ¿no? No exasperándose, no todo desde arriba, desde el poder, desde la imposición, desde ser más importante. No, desde abajo, desde el cariño, desde la comprensión, desde la paciencia. O sea, aquí vendrían muy a cuento esas recomendaciones de San Juan Bosco para todos nosotros, ¿no? No desde el poder, sino solo se puede adorar a Dios, desde el cariño, solo se puede adorar a Dios. En el Antiguo Testamento aparece muy claro, esto no podéis, es un Dios celoso. No porque Dios tenga celos de nada, sino porque solo existe Él, solo existe, el único Dios es Él. Entonces, adorar otras cosas que no son Dios no es que a Dios le siente mal, es que es mentira para el ser humano. Entonces, y luego también recordemos el primer mandamiento, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Esa es la primera verdad, la clave de la jerarquía de lo humano. Solo Dios es Dios. Entonces, si adoras otra cosa, sea el diablo o a otras cosas buenas, que no son el diablo pero que no son Dios, si pones en lugar de Dios otras cosas, aunque sean buenas, tergiversarás toda la jerarquía de tu vida y seguramente las cosas empezarán a no funcionar y el orden se convertirá en caos. Pues la pregunta es, ¿a quién o a qué adoro yo? ¿Dónde está mi tesoro? Es decir, ¿dónde está mi corazón? ¿Qué es lo primero en mi vida? Porque a veces podemos no negar a Dios, podemos ser creyentes, pero si Él no es lo primero, ¿es realmente Dios para mí? El problema de muchos cristianos no es que no queramos a Dios, o no sigamos a Dios, o no creamos en Dios, sino que Dios poco a poco deja de ser lo primero, es decir, deja de ser Dios. Y eso es la idolatría. Otras cosas son más importantes que Dios. Y entonces, ese es el problema de la tercera tentación, y esto es lo que el desierto está llamado a educar en nosotros. Reconducir, reordenar la jerarquía desde Dios hacia las demás cosas. Por eso Jesús en el desierto pasa por el desierto Él y dice no al poder del diablo para afrontar su misión. Desde ahí Jesús, el desierto del principio, va a marcar toda su vida, toda su misión, que la va a hacer no desde el poder, sino desde abajo, desde el no poder, desde la no violencia, desde el amor, desde las personas pequeñas que no cuentan, siendo Él también alguien que no cuenta. Entonces, el desierto ayuda a Jesús ya a programar toda su vida. También nosotros, la Cuaresma en el fondo, nos ayuda no solamente a unos días de Cuaresma, sino a darle un estilo a nuestra vida. No el estilo del poder, sino el estilo de la adoración solo a Dios. Volver al desierto, dicen los profetas, es volver a recuperar el amor primero. Un retorno a un amor de juventud, a un amor fiel, fresco, que se deja cautivar por el Señor que nos ama. Acompañamos a Jesucristo con los profetas para volver a las raíces de nuestro amor. Por tanto, mira, voy a seducirla llevándomela al desierto y hablándole al corazón. Allí le daré sus viñas y el valle de la desgracia será paso de la esperanza. Allí me responderá como en su juventud, como cuando salió de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor,
me llamarás esposo mío, ya no me llamarás ídolo mío. Le apartaré de la boca los nombres de los Baales, y sus nombres no serán invocados. Aquel día haré para ellos una alianza con las fieras salvajes, con las aves del cielo y los reptiles de la tierra. Arco y espada y arma romperé en el país, y los haré dormir tranquilos. Me casaré contigo para siempre, me casaré contigo, a precio de justicia y de derecho, de afecto y de cariño. Me casaré contigo a precio de fidelidad, y conocerás al Señor. En la tradición de los profetas, sobre todo Oseas, el texto que hemos leído, el desierto aparece en ese significado precioso de el noviazgo entre Dios e Israel. Si la alianza se compara con la alianza de Dios con el pueblo, con una boda, Dios es el marido, Israel es la esposa, entonces la alianza es un matrimonio. Entonces, ¿cuándo se casó Israel con Dios? En el Sinaí. Ahí fue su matrimonio. Y el desierto fue el noviazgo y la luna de miel de Dios con su mujer. Entonces todo eran parabienes, todo era enamoramiento. Y por eso después, cuando Israel abandona a Dios, la idolatría se considera como un ser infiel al marido, ¿verdad? En Oseas, la prostituta, la mujer infiel, ¿verdad? Cometer adulterio. Y al revés, el amor, cuando van las cosas bien, el enamoramiento. Entonces, Oseas dice: después de pasados los años, estamos en el siglo VIII para Oseas, voy a volver a llevar a mi pueblo al desierto para hablarle al corazón, a la luna de miel, para que vuelva a recuperar su cariño de joven. También, además de Oseas, hay un texto precioso de Jeremías en el capítulo 2 que dice algo precioso. Yahvé me dirigió la palabra en estos términos: ve y grita a los oídos de Jerusalén. Esto dice Yahvé: de ti recuerdo tu cariño juvenil, el amor de tu noviazgo, cuando tú me seguías por el desierto, por tierra no sembrada. Consagrado a Yahvé estaba Israel, era las primicias de su cosecha. Dios recuerda tu cariño juvenil. Dios recuerda cuando caminabas por el desierto y me seguías con amor. El desierto es memoria del amor primero en el que encontré a Dios y que a lo mejor con el paso de los años se ha olvidado. También otro tercer texto fundamental aquí sería el Apocalipsis, en el capítulo 2, en la primera carta, capítulo 2, versículos 16 al 20, la carta del resucitado a la comunidad de Éfeso, que alguna vez hemos meditado también. Cristo le escribe a su iglesia, a su comunidad, Cristo resucitado, y dice: qué bien funciona todo. La pastoral, la organización de la parroquia, qué bien funciona todo. Pero tengo algo contra ti, que has olvidado tu amor primero. ¿Qué es el desierto? Intentar recuperar el amor primero. Intentar recuperar la afectividad por Jesús en la religión. La religión no puede ser un conjunto de tradiciones, aunque funcionen bien, de organizaciones, aunque tengan fruto, no. Es un cariño por alguien, un cariño por Jesús. Es una afectividad. Es recuperar el amor primero. Mis ilusiones originarias, diría Baden-Powell, ¿verdad? Mis deseos de niño. A veces la vida, por desgracia, cuando ya cumplimos años, se nos ha convertido en un camino de frustración y decepción, y eso nos ha hecho quizá cínicos y nos ha robado la esperanza. ¿Se puede ser maduro y creer en el amor? ¿Se puede tener experiencia contrastada y no convertirnos en cínicos? ¿Se puede haber sufrido y no estar resentidos, tener heridas curadas? Claro que sí. Y para ello, el desierto. Recapacitar en lo que un día fui, en lo que soy todavía hoy en lo más profundo y quizá he olvidado. La infancia espiritual, Teresita del Niño Jesús, ¿verdad? Volver a ser como niños, que decía Jesús. La importancia entonces de la memoria, saber bien quién es el amor de mi vida. Como dice Dios, te haré mi esposa para siempre. La fidelidad para siempre, la fidelidad también en la fe,
no es un ideal romántico, sino la esencia misma de Dios, su apuesta de alianza para el hombre, para siempre. Entonces el desierto es pararse para acordarse, pararse para decir, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué he perdido en el camino? ¿Cuál es el amor primero que debería seguir latiendo en mi corazón? ¿Quién ha sido Dios para mí? ¿Quién soy yo para Dios? Rememorar esto, hacer memoria. En ese sentido, el desierto es un ejercicio eucarístico, de memorial. Y tiene que ver el desierto con la Eucaristía. La Eucaristía como volver al origen, a ese lugar donde Cristo se dio hasta el extremo. Amando a los suyos, los amó hasta el extremo. Entonces el desierto para recapacitar, como el hijo pródigo de la parábola de Lucas 15. El desierto para acordarme de que es posible amar a Dios. Yo he amado a Dios con todo el corazón. Volver a experimentar eso. Me he sentido amado por Dios de una forma plena. Eso es el desierto. Recuperar esa verdad. Recuperar esa memoria. En el desierto volvemos a retomar la esencia del cristianismo para relanzar nuestra vida hacia adelante, para caminar por los caminos del amor, de una afectividad evangelizada en presencia del Dios que nos ha amado. Para terminar, intentamos resumir todo lo dicho en un conjunto de preguntas por si ayudan a nuestra meditación, a nuestra oración, a nuestra reflexión. Una especie de decálogo, 10 palabras, pero palabras interrogantes, palabras que nos hagan dialogar con el Señor para preguntarnos cosas, para avanzar en ciertas cosas. Con los textos que hemos ofrecido, si nos ayudan, pues intentamos eso, hacernos preguntas en presencia del Señor. 10 preguntas, un pequeño decálogo de retiro, decálogo para la oración, para el diálogo con el Señor, acompañándole en el desierto. ¿Cuál es mi idea de hacer desierto en la vida? Algo que yo busco, algo que me es impuesto tal vez a veces. ¿Y qué relación tiene esto con el tiempo de Cuaresma? ¿Cómo podría yo hacer desierto en este tiempo? Segunda, ¿cómo puede ayudar la Cuaresma y la experiencia de desierto a construir mi espiritualidad? ¿Debo seguir aprendiendo a ser una persona cada vez más espiritual? ¿Cómo ser un varón, una mujer de espíritu, del espíritu? Construir mi espiritualidad, afianzar mi espiritualidad en esta Cuaresma a través de una pequeña experiencia de desierto. Tercero, ¿cuáles suelen ser mis principales tentaciones? Que suelen repetirse, ¿no? Tengo que ir también conociendo mis debilidades, mis puntos flacos, allí donde la vida me tienta, donde el diablo se aprovecha. Tengo también que conocerlo para poder gestionarlo mejor. Voy conociéndome, voy conociendo cuáles son mis debilidades, que seguramente son diferentes a las de los demás, y no por eso soy más o menos que ellos. ¿Cuáles son mis principales tentaciones? ¿Dónde suelo ser tentado? ¿Dónde he de luchar más? Cuarto, mi capacidad de silencio, mi gestión de los silencios de la vida y de sus vacíos. Soy capaz de hacer silencio exterior, interior, ese silencio intermedio que decíamos de desengancharme de las redes durante un tiempo, de no estar disponible sino solo para Dios durante un tiempo. Me ayudan los silencios y los vacíos de la vida para intuir una voz más allá de lo de siempre. Voy aprendiendo a escuchar. ¿Cómo anda mi oído y mi corazón? ¿Cómo están de abiertos? Siguiente, mi relación con la palabra de Dios, el uso de la Biblia en mi vida, sobre todo en el ámbito personal, en la liturgia y también en la oración personal, en la lectura, la búsqueda de la voz de Dios para mi vida. Importante. Abro la Biblia y medito la palabra. Siguiente. ¿Qué fortaleza tiene mi voluntad? Vivo el esfuerzo,
lucho por mis convicciones más profundas. ¿Qué nivel de voluntad tengo? ¿Qué nivel de afrontar dificultades en la vida? ¿Qué nivel de sostener los medios y posponer metas? ¿Cómo estoy en cuanto a la libertad? ¿Qué idea y qué vivencia tengo de la libertad? ¿Es mi libertad como la libertad de Jesús? O como diría San Pablo, ¿es mi libertad como la libertad de los hijos de Dios? Libertad. ¿Qué idea tiene el mundo de hoy de la libertad? ¿Qué idea tiene Jesús? ¿Qué vivo yo? ¿Cómo vivo libremente? Necesito afianzar mi libertad. Necesito abrir caminos en mi libertad. Siguiente. ¿Dónde está mi tesoro? ¿Qué o a quién adoro? ¿Qué no estoy dispuesto a dejar por nada del mundo? ¿Puede haber cierta idolatría en mi vida, aunque todo funcione perfecto, como en la iglesia de Éfeso? ¿Falta afectividad en mi espiritualidad, en mi relación con Dios? Siguiente. ¿Hubo un amor primero entre tú y Dios? Recuérdalo. Es el desierto, la Cuaresma, este retiro, ¿es momento propicio para recuperarlo? Siguiente, 10º y último. ¿Qué idea, sentimiento, palabra, texto, compromiso quiere dejar sembrado el Señor en ti con este retiro, en esta Cuaresma? ¿Con qué te quedas? ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué guardas en tu corazón? El desierto de su presencia. Os invitamos a hacer oración. Hacer desierto es hacer oración, encontrar un tiempo de calidad para estar con el Señor. Y para poder desde ahí repasar los desiertos de nuestra vida, sus vacíos, frustraciones, límites, todos los textos que hemos dicho, el contenido que os hemos invitado a hacer en presencia del Señor. Dialogad con Jesucristo sobre vuestra vida. Dejad que Él os coja de la mano para que así, impulsados por el Espíritu, recorramos los desiertos de nuestra vida y desde ellos aprendamos el silencio, la escucha, el esfuerzo, el amor primero. Rezar para hacer memoria, rezar para ser más, aquello que somos desde siempre. Rezar para agradecer un amor que nos sostiene y que queremos experimentar cada día más intensamente. En su presencia hacemos desierto y convertimos los desiertos de nuestra vida en lugares fecundos, porque Él los toca con su ternura, con su cariño, con su amor. Feliz desierto, feliz oración, feliz Cuaresma. El que cree en mí vivirá, vivirá, aunque haya muerto, vivirá, vivirá, porque yo soy la resurrección.